Recomiendo, estamos aquí en Zafferano, ubicado en la Valle 3511 de la ciudad de Santa Fe, en este caso compartiendo un desayuno que pueden venir a hacerlo durante las mañanas y también las meriendas por la tarde aquí en Apasitos de Boulevard Galvez, en este caso junto con el concejal que tiene la ciudad de Santa Fe del Partido Justicialista, como es Federico Fulini. ¿Cómo andas, Fede? ¿Qué tal, Marcelo? Gracias por venir al programa. No, gracias por la invitación. ¿Me sorprendiste con lo del café negro? ¿Te gusta así sin cortar nada o lo tomás de distintas variedades? A veces un cortadito también, pero bueno, ahora como para dar un envioncito, un cafecito negro. Una inyección. Claro. Con moderación el café siempre. Exactamente, sí. En su justa medida, digo yo. Exactamente. Digo, son un par en el día, nada más. Es uno, sí, uno a lo sumo dos. Sí, yo digo, uno en la mañana, a lo sumo toda la tarde, uno lo va Exactamente. a tomar toda la mañana y ya está. Después tal vez le das el mate. Exactamente. Fede, ¿qué evaluación se hace, digo, con el diario del lunes de lo que es la gestión, digo, del gobierno de la provincia de Santa Fe, digo, del peronismo que vuelve a gobernar, que está a pocos días de cumplir un año de gestión de Omar Perotti, digo, ¿qué evaluación se hace? Digo, que está de otro lado te va a decir, Maxi, pero van a poner la excusa de la pandemia, del COVID, digo, pero ¿qué evaluación se hace de lo que fue este primer año? Podríamos decir que el peronismo de este primer año fue el jamón de un sándwich. Por un lado tuvimos que resolver una situación financiera y económica del estado de situación de las arcas de la provincia muy complicada, que fue los primeros meses de la gestión, que tuvimos que primero contar qué era lo que había sucedido en las anteriores gestiones y después poner toda una maquinaria de ordenamiento de la situación financiera. Eso fue una de las primeras dificultades con las que se encontró el gobernador. Y en segundo lugar, que si bien, bueno, se puede, hay mucha gente que lo dice que es una excusa de la pandemia, pero realmente el hecho de que vos tengas un mes la economía absolutamente parada hace que la recaudación caiga estrepitosamente y te vuelva a poner en tensión esa situación financiera de la que hablamos. Entonces podríamos decir que entendiendo esas dos situaciones a las cuales el gobernador se enfrentó, es una gestión que está empezando a salir airiosa de una situación que es muy delicada, más delicada de la que uno cree. Imagínense lo que es, primero, resolver la cuestión de infraestructura para poder hacer frente a lo que es esta pandemia. Había que poner a tono la cantidad de camas de unidades de terapia intensiva, tener a disposición centros de aislamiento para enfermos de COVID, poder realizar una campaña exitosa de que a los santafesinos y santafesinas más vulnerables no les falte al menos una ración alimentaria, es decir, toda una serie de tareas que hubo que poner, que no es sencillo, que demanda una organización muy importante y en este momento que a priori la curva está empezando a descender muy lentamente. Podemos decir que la provincia de Santa Fe ha surfeado esta ola de una forma, por lo menos como uno cree, muy buena y que de ahora en adelante vamos a poder empezar a ver lo que creemos que es la gestión verdadera. No se puede tomar este año, si bien no se puede tomar este año en términos de que el gobierno pueda implementar los planes que ya tenía. Yo te decía, de medir con la vara bien alta. No, es un gobierno de emergencia, para poder juzgar a un gobierno hay que juzgarlo en tanto nos pongamos en ese rol, es un gobierno de emergencia. Después, a partir del año que viene, vamos a poder ver ya la gestión como el gobernador ya tenía, que algunas de las cuestiones que tenía en mente ya las ha planteado. Por ejemplo, el boleto educativo gratuito, que ya ha salido un decreto al respecto, de un gran plan ambicioso de conectividad para que a ningún santafesino le falte una conexión de internet. Ya sabemos, la pandemia nos mostró una desigualdad que por ahí no estaba tan visible, que es que hay algunos santafesinos que tienen la posibilidad de conectarse a internet y otros que no. Bueno, el gobernador tomó la decisión de que todos los santafesinos tengan resuelta esa cuestión, así que a partir de ahora se van a empezar a ver las intenciones de una gestión en una normalidad relativa, digamos. Así que... Y en esta gestión, ¿crees que faltó más, no sé si la palabra es juventud, pero más de semistaje? ¿O en este primer año de transición es necesario más la experiencia que la juventud? Digo porque, Mirá, dentro de lo que es Unidad Ciudadana, dentro del espacio en que estás vos, en el que compartí con Kiko Busato, siempre pregonan ustedes, y desde el kirchnerismo, sí, el tema de la juventud. Que haya gente grande, pero que también haya gente joven rodeando a los demás. Yo entiendo que se puede aplicar una metáfora futbolística. A los chicos más jóvenes hay que ir echándolos de forma paulatina. Y además hay una cuestión no menor
de que el peronismo estuvo fuera de la gestión provincial durante 12 años. Eso genera que el recambio generacional en términos de cuadros de gestión sea un poco más trabajoso, porque los cuadros de gestión se hacen en la gestión. No hay ninguna ciencia. Vos podés tener escuelas, podés tener escuelas de gestión de formación política en ese sentido, que el peronismo las tiene, pero el verdadero bautismo de fuego de un cuadro técnico, de un cuadro político en gestión, se hace en la gestión misma. Entonces es un proceso que se va dando paulatinamente. Yo sí veo que hay mechado, como vos decís, compañeros y compañeras con un poco más de experiencia, con mucho más recorrido, y que de hecho han estado en algunas gestiones anteriores en el peronismo. Y también veo un montón de pibes y de pibas jóvenes que están empezando a hacer sus primeras armas en la gestión pública. Es un proceso que se va a ir dando paulatinamente, y seguramente en la medida que vayan transcurriendo los años y los meses en la gestión van a ir apareciendo muchísimos más jóvenes, como se está empezando a ver ahora. Y si te llevo a la ciudad de Santa Fe, ¿sos crítico con lo que es hoy la gestión de Jatón? ¿Cómo lo ves? Digo, dejando de lado las banderías políticas, ¿no? Pero hace poco el intendente presentó el presupuesto, y lo que uno decía era que el presupuesto del 2020 es imposible poder juzgarlo de la misma manera como decíamos con el gobernador, sucede análogamente con el intendente. Digo, la situación de la pandemia ha hecho que todos los planes que el intendente tenga no se hayan podido cumplir y haya quedado todo en una carta de intención. Vamos a ver ahora en el 2021 si lo que está proponiendo el intendente Jatón, con una situación de relativa normalidad, como decíamos, se puede llevar adelante, y a partir de ahí poder hacer una evaluación en términos de lo que significa una gestión en tiempos normales. Sí, lo que puedo decir de que en los primeros tiempos de la gestión del intendente ha habido muchísimas dificultades con lo que debería ser las tareas clásicas, claro, municipales, como lo es la posibilidad de mantener los focos de las luminarias en la ciudad, la posibilidad de tener los yuyos bien cortos, una serie de cuestiones que tienen que ver con el municipalismo clásico, donde hemos evaluado que ha habido muchísimas dificultades para llevarlo adelante. Es lo que los vecinos nos han dicho durante todo el año, así que esperemos que ahora, ya con un año y con una situación, insisto nuevamente, y perdón que repita tanto esta palabra, la relativa normalidad, vamos a poder ser muchísimo más incisivos en juzgar su gestión, porque no va a haber más una pandemia que atenúe las críticas, digamos. A ver, ayer me llamaban un par de intendentes de algunas localidades del departamento aquí de la capital y me preguntaban, y te lo pregunto a vos, y esto como un hombre de la política, y me preguntaban, che, Maxi, ¿va a haber elecciones? ¿Va a haber, no para las elecciones de las generales, pero sí de las PASO? Y yo le daba mi opinión, y yo le decía, mira, digo, hasta que no esté la vacuna, digo, estable con la vacuna, puede que haya PASO, y si no hay vacuna, puede que no haya PASO. Digo, es una cuestión también de hasta de conciencia social y de responsabilidad ciudadana, hacer doble elección o no. ¿Vos qué lo operás? Yo creo que es semejante decisión, que entendiendo el tiempo. Porque además eso pasa por la legislatura también, digo, no es una decisión que el gobernador, que primero te va a decir, no va al paso, solamente hay una elección. No, esto, semejante decisión que puede ser entendida en este contexto tan delicado, claro, que vivimos, solamente se va a poder tomar si hay un gran consenso de todas las fuerzas políticas, y eso seguramente el lugar por excelencia donde se realizan los consensos entre las distintas fuerzas son los parlamentos, así que en todo caso se discutirá, que fue las palabras que dijo el gobernador, esto se necesita de un amplio consenso para poder realizarse. Naturalmente que la pandemia genera una serie de dificultades muy, muy importantes. Habrá que ir viendo también cómo se va desarrollando la situación epidemiológica y cuando se empieza a realizar el operativo de vacunación que tan ansiosamente estamos esperando, pero es cuestión de ver el tiempo y naturalmente eso se discutirá en los ámbitos que correspondan. Yo creo que no hay que horrorizarse de las discusiones y hay que contextualizar un poco la situación que se vive, pero insisto, con esto se tomará la decisión con el acuerdo de todas las fuerzas políticas. Ayer me tocaba grabar una nota con una empresa que está radicada aquí en la ciudad de Santa Fe, muy importante, que está a nivel internacional también, y hablábamos sobre el producto que tienen, sobre una bebida que tienen ellos, y sobre los costos, y ellos me decían sobre los precios máximos que tienen a nivel nacional, sí, y demás, que está atado a la inflación. Dice, vamos a ver ahora cuando viene la temporada alta, cómo hacemos nosotros para ver y regular esos precios, y esto relacionado con la inflación. Sí. Con digo, a ver, yo hablando mal y pronto, tapón que se pone a los precios, a los productos, de que no se aumenten. ¿Cómo después hacer para generar una gradualidad en lo que son los costos de los productos
Bien. ¿O cómo haces para hacer que, a ver, que la gente, lo que tal vez, no sé, me decía, el aluminio lo pagábamos tanto y ahora lo pagamos esto? Y hay muchas cosas que aumentaron y que nosotros no las pudimos trasladar a los precios. Bien. Hay dos caminos, por lo menos uno cree. Que lo hablamos esto de la inflación hace un tiempo, pero a ver... Primero que nada, una de las tareas que hay que hacer, y no digo la más importante porque todas las tareas son importantes y la inflación es un síntoma de un gran problema que tiene la economía argentina. Además es estructural y es histórico. Primero el concepto técnico es la desindexación, es decir, hay que quitar de las variables económicas esa inercia que tenemos, que nos planifiquemos, total, todo está atado a la inflación, bueno, este año vamos a aumentar tanto, hay que quitarlo, esa expectativa inflacionaria es lo que hay que empezar a competir. Y por otro lado hay que bajar los costos. Hay que buscar un equilibrio en el tipo de cambio para que quienes tengan insumos importados no tengan que trasladar el precio de la devaluación al precio final del producto. Hay que hacer algo también con el precio del combustible, que el gobierno lo ha congelado durante mucho tiempo, luego ha ajustado a una cuestión vinculada al precio del combustible. Sabemos lo que inciden los costos del precio del combustible y hay que lograr bajar el precio de los alimentos. Fundamental bajar el precio de los alimentos porque lo que necesita un trabajador para poder comer, en este caso es muchísimo, cada vez más, ¿no? Y si uno baja el precio de los alimentos, eso también se va a ver reflejado en lo que un empresario termina pagando de salario sin que se modifique el poder adquisitivo del trabajador. Si vos lográs bajar el precio de los alimentos, que creo que es una de las tareas fundamentales que va a tener generacionalmente, lo digo como sociedad, para que Argentina pueda ser competitiva a nivel internacional, para que tenemos que lograr bajar los precios de los alimentos y hay una realidad que es histórica y que tiene una tensión muy grande con esto, y que somos un país que exporta alimentos. Entonces, naturalmente, los argentinos terminan pagando el precio de, de pan, vamos a poner un ejemplo clásico, como lo termina pagando un noruego, porque se vende a precio internacional y es lo que hay que evitar. Nosotros tenemos que encontrar los mecanismos como sociedad para que los argentinos y las argentinas paguemos los alimentos a los precios que convenimos los argentinos y las argentinas y no al mercado internacional. Yo creo que gran parte de los problemas que tenemos de la inflación están vinculados a esa cuestión. Por supuesto hay un montón de variables que están atadas a esto, es un problema muy complejo, pero creo que rápidamente desindexando la economía y logrando bajar los costos sin tocar el poder adquisitivo de los trabajadores, que me parece que es fundamental, sobre todo en una economía deprimida como la que tenemos. Si no hay poder de consumo y no hay mercado interno, no se va a poder salir adelante tampoco en la situación que se vive. Entonces yo creo que hay que realizar esa tarea y lo veo al ministro Guzmán apuntando en ese sentido, desindexar la economía y a buscar los equilibrios macroeconómicos para poder tener un sendero de estabilidad, que también es lo que se necesita para que estos inversores, a lo que vos hacías referencia, puedan tener un marco de estabilidad necesario, porque se necesita que el privado invierta. Sí, exactamente. Y el privado necesita previsibilidad. Previsión, sí señor. Es lo que estamos buscando con estas medidas que se están tomando a nivel nacional. Fede, gracias por estos minutos. Gracias. No te tengo más y termina el café. Dale, que te agradezco. Con Federico Furini, concejal de la ciudad de Santa Fe, charlando sobre la realidad, no solamente de la ciudad, de la provincia, sino también sobre lo que es un mal que atañe a nuestro país desde hace tantos, pero tantos años. Yo creo que desde antes que yo naciera, por lo menos desde el 83, como es la inflación, aquí en este caso en Zaferano, donde pueden venir a desayunar con este pan casero, con las mermeladas caseras que producen, y no solamente desayunar, sino también a merendar por las tardes en la Valle 3511 de la ciudad de Santa Fe. Lo recomiendo.